Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 233, el rol de la familia en los trastornos de la conducta alimentaria, con Gema García. Hola comunidad, ¿cómo están? Espero que este audio les encuentre muy bien. Soy Ana Arismendi, psicóloga, psicoterapeuta y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y me da mucho gusto recibirles en un episodio más. En este programa vamos a hablar del importantísimo rol de la familia en los trastornos de la conducta alimentaria, y tengo el gusto de que me acompañe una verdadera experta en el tema. Gema García es psicóloga con un máster en psicología clínica y de la salud, otro en trastornos alimentarios y trastornos de la personalidad. Se ha formado en el enfoque sistémico, ya que desde muy pronto comprendió la necesidad de trabajar con las familias en el tratamiento de los trastornos alimentarios. Está formada también en el modelo EMDR y desde 2017 coordina el grupo de trabajo de trastornos alimentarios del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en España. Es profesora de la asignatura de Trastornos Alimenticios en Norte Salud Nutrición y en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Además, colabora con frecuencia en el radioblog Cómete al Mundo TCA, uno de los foros virtuales más importantes sobre trastornos de la conducta alimentaria en castellano. Que disfruten la entrevista. Hola Gema, bienvenida al podcast. Qué ilusión que nos acompañes en este programa. Hola Ana, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de pasarme por aquí. Yo también, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que a mí me parece sumamente importante en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, que es el rol de la familia. Porque pues la familia está implicada tanto en el origen como en el mantenimiento y pues en el tratamiento de los trastornos alimenticios, y por eso siempre es importante incluirlos. Primero, pues para entender el contexto de nuestros pacientes, pero también porque ellos tienen sus propios retos, como el familiar que acompaña a la persona con un trastorno alimenticio, e incluirlos siempre potencializa el tratamiento. Entonces, quiero pedirte que comencemos hablando sobre el rol que juega la familia en el origen de un trastorno de la conducta alimentaria. Mira, Ana, para empezar voy a rescatar algo que decías hace un momentito, ¿no? Decías, es importante acoger a la familia para entender. Creo que si solo pudiera quedarse la gente que nos escuche con un mensaje del podcast de hoy, creo que este podría ser, ¿no? Uh-huh. Miramos a la familia no para juzgar, no para culpabilizar, muchísimo menos para atacar. Miramos a la familia para entender, porque no podemos desactivar algo o ayudar a desactivar algo que no sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos que poder entender qué dinámicas familiares se han producido dentro de la familia o de las vivencias familiares que han podido influir, entre otros tantos factores, a que se desarrolle el trastorno alimentario, ¿no? La familia no tiene la culpa del trastorno alimentario, y tenemos que entender que los familiares han hecho las cosas lo mejor que han podido en las circunstancias que les ha tocado vivir, con las herramientas que tenían en ese momento, muchas veces las que tenían heredadas de sus propias familias de origen, Ana. Uh-huh. Y a veces hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y no somos conscientes de que esto es trigeneracional, ¿no? Que viene de generaciones atrás. Entonces, miramos a la familia siempre con una actitud curiosa, buscamos entender. Y como te decía, ¿no? Siempre teniendo claro que hay algunos factores familiares que pueden influir, pero siempre dentro de un paquete multifactorial. Un trastorno alimentario no aparece por una sola causa, ni muchísimo menos, y por supuesto tampoco por causas relacionadas con la familia en exclusiva. Claro, perdona, y muchas gracias por enfatizar esto. Espero que a nuestros escuchas también es algo que les dé mucha tranquilidad. Seguramente tú lo vives en tu consulta, que llegan padres o llega el esposo o la esposa de una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria, y ellos vienen con mucha culpa, ¿no? O sea, ¿por qué no lo vi? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Entonces,
poder tener esta actitud compasiva de decir, a ver, aquí nadie es culpable, pero vamos a tomar cada quien la responsabilidad que tenemos para entender y para poder contribuir a que se sane. Y no solo la persona, lo bonito es que se sana la familia también en el tratamiento. En el sistema, claro, porque a veces algunas de las dinámicas disfuncionales que se habían establecido antes de que apareciera el trastorno alimentario se pueden trabajar, ¿no? Primero enfocamos el tratamiento a ayudar a la familia a resolver el síntoma que les ha traído a consulta, pero después hacemos una segunda fase de extensión en la que abordamos otros aspectos familiares importantes que tienen que ser revisados y que pueden ayudarles a continuar, una vez que se ha terminado el trastorno alimentario, mejor de lo que estaban antes. Uh-huh. Y eso también es un factor importante. Claro. ¿Y nos puedes hablar de cuáles serían como esas dinámicas que pueden existir en alguna familia y que contribuyan, ya dijimos que no es la única causa, pero que contribuyan al origen de un trastorno alimenticio? Pues mira, Ana, te cuento un poquito sobre las características de las familias psicosomáticas que describió Minuchin. Es verdad que, no me gusta pensar o hablar de que hay determinados tipos de familias que pueden causar una psicopatología y no lo enfoco desde ahí, ni muchísimo menos, pero sí que me parece interesante conocerlos porque algunos de estas características pueden estar presentes en algunas de las familias y saberlas identificar nos va a ayudar a encontrarlas y a poderle poner solución si es que el caso lo requiere, ¿no? Uh-huh. Mira, una de ellas es el aglutinamiento. Es decir, a veces nos encontramos con familias que están muy encima unos de otros, con poquitos espacios para la autonomía, para la individuación, con subsistemas muy mezclados, ¿no? Donde a veces los hijos se parentalizan y hay, pues eso, ¿no? Poquito espacio para los espacios propios, tanto espacios físicos como espacios emocionales, ¿no? A veces hay, pues, algo de intrusividad también en los espacios emocionales unos de otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es importante saberlo ver y poder ayudarles a que puedan tener esos espacios propios y poder hacer esa diferenciación de subsistemas, ¿no? Dentro de la familia. Que yo no sé tú cómo lo ves en España, pero aquí en México se dan mucho las familias aglutinadas, con esos límites difusos. Sí, es algo que vemos mucho. Sí, puede tener que ver a lo mejor con el carácter un poco más latino, ¿no? Que Uh-huh. tenemos, más Uh-huh. de piña familiar, uh-huh. que puede estar muy bien en algunas circunstancias, ¿no? Tener esa cercanía con la familia y hacer esa piña, pero hay que poderlo flexibilizar. Mira, así me das pie, Ana, a que te hable de otra de las características, que es la rigidez. A veces estas familias, encontramos en estas familias que tienen mecanismos de funcionamiento muy rígidos que pueden ser muy eficaces en alguna situación, pero que si no se pueden flexibilizar o modificar en otra situación, pues entonces es cuando surge el problema, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, de esta súper cercanía familiar, esta especie de piña que hacemos a veces las familias, que en una situación de crítica en la que se requiere esa cercanía familiar puede ser fundamental y puede ser un apoyo fantástico, pero en otros momentos esa piña tiene que poderse separar un poquito y poder dejar espacios propios a cada uno de los miembros de la familia para poder tener sus propias vidas y sus tareas de autonomía, ¿no? Fuera del núcleo. Entonces, bueno, si podemos flexibilizar esa cercanía, pues puede ser un recurso si la vivimos de forma rígida y no se puede flexibilizar con el paso del ciclo vital familiar e individual de cada uno de los miembros, pues entonces es cuando supone un problema. El tema de la rigidez, no sé si a ti te pasa, pero yo me lo encuentro mucho en familias con adolescentes. Esa rigidez les impide flexibilizar la manera de funcionar en casa y pretenden funcionar con un adolescente igual que funcionaban cuando ese adolescente era más pequeño, era un niño, ¿no? O una niña. Y entonces aquí surge pues parte de esa rebeldía a veces un poquito desorbitada que encontramos, ¿no? En algunos adolescentes que llegan a consulta y al final esta rebeldía tiene que ver con la angustia del propio adolescente que no se siente tratado como tal y busca esa separación necesaria. Sí, definitivamente hay una dificultad en las familias en la transición de tener hijos pequeños, que son niños, de pasar de la infancia a la adolescencia, como que ese ajuste se les dificulta como familia y viene ahí, claro, como tú dices, esa necesidad de expresar la individualidad, ¿no? Del adolescente. Exacto, mira, de hecho, a mí
Luigi Onis es un autor que me apasiona. Ujú. Siempre me encanta leerle y creo que es un autor de referencia en trastornos alimentarios y familia. Y hay una frase, bueno, él la dice mucho más bonita que yo, que no la voy a saber reproducir tal cual, pero dice que el trastorno alimentario permite al adolescente, sabemos que los adolescentes se mueven en esa ambivalencia entre ser mayores y seguir siendo pequeños, ¿no? Porque tienen miedo al cambio, a despedirse de la infancia y asumir todos los retos que supone la vida adulta, ¿no? Pero en el fondo lo están deseando. Entonces, siempre dice Onis, bueno, Onis escribe que el trastorno alimentario permite al adolescente la rebeldía adolescente, porque el negarse a comer, la negación a comer en el caso de la anorexia, es una demostración o una muestra de esa rebeldía, pero a la vez le permite no dejar del todo la infancia, porque a través del trastorno alimentario o a través del síntoma es muy cuidado por los padres y normalmente sobreprotegido por la familia, con lo cual le permite pues mantenerse un tiempo hasta que esté preparado para salir del todo entre la adolescencia y la niñez. Mm. Me parece una redefinición muy pertinente. Y además, no es nada más que le permita como esa dualidad al adolescente, pero también a la familia, ¿no? O sea, a Así la es. familia también le permite mantener como esa parte de niño, de te cuido, todavía estás aquí, todavía estás en casa, todavía dependes de mí. Ujú, Así es, ujú, así es. Y luego, otra de las características de estas familias que describía Minuchin es la sobreprotección, que también un poco estábamos hablando de esto, ujú. ¿no? Esos niños que han sido sobreprotegidos, pues que después pueden ser adolescentes más inseguros y más problemas para afrontar lo que implica el salto a la vida adulta. También la anorexia supone, Ana, poder parar temporalmente los tres duelos que supone la adolescencia, ¿no? El duelo por el cambio de cuerpo, el duelo por el cambio de relación con los padres y el duelo por la identidad del niño, ¿no? Entonces, Mm, el trastorno alimentario a veces en la vida de las familias es como un botón de pause que paraliza las tareas de ciclo vital familiar y las tareas de ciclo vital de cada uno de los miembros. Y entonces, pues eso, ¿no? Permite de alguna manera que se paralice ese paso a la adolescencia y entonces ahí es cuando entramos los profesionales a ayudar a ese adolescente y a esa familia a transicionar mejor a la etapa que viene después. ujú, ujú. Sí, qué Eh, interesante reconocer estos duelos que se dan dentro del proceso. O sea, así primero es. de los duelos que se dan naturalmente dentro del proceso del ciclo vital de la familia, pero Ujú. también los duelos que debemos de apoyar que ocurran dentro del tratamiento. Claro, al final el adolescente tiene que despedirse de su cuerpo de infancia, tiene que despedirse de sus padres de infancia, porque la relación con los padres cambia totalmente cuando pasamos a la adolescencia y también en la vida adulta, y tiene que despedirse de lo que significaba ser un niño, ¿no? Con esa placidez de la vida de infancia, porque en cuanto empezamos a pasar a la adolescencia, vamos haciendo la transición a la vida adulta, pues cada vez tenemos más responsabilidades y eso puede asustar a un recién llegado, ¿no? A esa vida semiadulta. Claro. Luego tenemos también, Ana, la evitación de conflictos. A veces nos encontramos con familias que tienden o bien a minimizar los conflictos y al final como que se van dejando así como debajo de la alfombra y no se terminan de resolver, o que a lo mejor se abren los conflictos pero no se resuelven, ¿no? O se minimizan o se abren y al final pues, uno dice esto, uno dice el otro, como que hay una discusión que no se termina por cerrar, con lo cual el conflicto no se resuelve y no se puede pasar a otro paso de resolución de ese conflicto para que haya un cambio relacional, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces, pues esto, ¿no? Familias en las que se evitan los conflictos y en las que muchas veces es precisamente por eso, ¿no? Por miedo al conflicto, por una dificultad en la gestión de emociones y por intentar evitar esa angustia que supone el conflicto, por el miedo a la pérdida muchas veces. eh, pues eso, ¿no? Se evitan los conflictos, con lo cual, pues a veces se va creando como un clima así como con un enfado y una rabia subyacentes, pero que no terminan de salir explícitamente y a veces salen a través de otras cosas más Mm, cotidianas o a veces se expresan a través de un síntoma, ¿no? claro. Y esto tenemos también que poderlo trabajar en consulta, ¿no? Enseñarles que el conflicto
no es peligroso, sino todo lo contrario, que nos ayuda a crecer en la relación. Claro, y brindar muchísimas herramientas pues de afrontamiento asertivo, Así es. de comunicación, etcétera, porque también parte mucho de esto de la evitación de conflictos, de la sobreprotección, de la rigidez, también tiene de base mucho esta falta de capacidades de comunicación entre la familia, ¿cierto? Así es, así es. Uh-huh. Tenemos que, muchas veces es verdad lo que tú dices, Ana, temen el conflicto, pero porque para ellos el conflicto significa discusión y significa a lo mejor agresión. Agresión me refiero a, pues eso, ¿no? Decir una palabra que no querías decir o hacer daño al otro de una u otra forma, ¿no? Y significa heridas relacionales. Y para intentar prevenir esas heridas relacionales que son consecuencia de una no resolución asertiva del conflicto, pues prefieren evitar el conflicto como forma de protegerse y de proteger al núcleo familiar también, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual es cierto que tenemos que, por eso es tan importante entender, Ana, lo que decíamos al principio, entender de dónde viene esa evitación de conflictos, de dónde viene esa evitación de emociones difíciles, entender cuál es la resistencia, cuál es el miedo que sostiene esa evitación para poderlo afrontar y desactivar desde la causa, ¿no? Y entender, pues intentar encontrarse, a lo mejor es una familia que ha sido evitadora de emociones desde sus propias familias de origen por alguna situación no procesada suficientemente bien en generaciones anteriores, o a lo mejor en alguna generación anterior no estar en contacto con las emociones ha servido para sobrevivir a una situación X, pero ahora ya no es funcional y hay que poder cambiar ese patrón. O bien, como tú decías, ¿no? O se debe a una falta de habilidades de comunicación, una falta de habilidades de escucha. Bueno, hay que entender qué hay detrás y acompañarles a adquirir nuevas estrategias y recursos que les ayuden a poder afrontar los conflictos de una forma mucho más sana. Y dijiste una palabra que creo que es clave y es bellísima, que es protección. O sea, entender que la familia pues ha desarrollado todo este tipo de dinámicas de rigidez, de sobreprotección, etcétera. Al final, lo que hay es este deseo de mantenerse unidos y de sobrevivir. Entonces, si entendemos que no es porque están mal o porque quieren hacer daño intencionalmente, sino es porque es la manera en la que han aprendido a protegerse, cambia totalmente, porque incluso yo lo he visto, seguramente tú también, cuando el miembro de la familia que tiene el trastorno de la conducta alimentaria también puede entender que lo que está haciendo su familia es tratar de protegerse, cambia totalmente la perspectiva. Exacto, así es. Así es, cuando pueden entender por qué su familia hace las cosas como las hace, incluso los propios padres, ¿no? A veces ayudarles a entender que la manera que tienen de funcionar es esa y no otra, porque así es como lo hicieron con ellos, y entender por qué lo hicieron así con ellos, ¿no? A mí me gusta mucho tirar del genograma y ayudarles a conocer un poco los patrones transgeneracionales que han ido llenando su mochila y que les hacen funcionar como funcionan en el presente. Es muy validante y es muy tranquilizador y es muy sanador en sí mismo, porque desde ahí pueden mirar desde otro sitio todo lo que está pasando de una manera mucho menos juiciosa. Hay otra que es la involucración de los hijos en el conflicto parental, Ana, que a veces nos encontramos también, las famosas triangulaciones. Y luego también algunas cosas así a tener en cuenta, pues a lo mejor a veces también nos encontramos el valor del sacrificio como un valor grabado muy a fuego en estas familias, muy cuidar de los demás y cuidar poco de mí, que eso también nos lo encontramos mucho en el patrón de cómo las pacientes se relacionan consigo mismas. Y luego también pues mirar, cuando nos llega una familia tenemos que mirar otras cositas como pues el papel que tiene la belleza dentro de la familia, la relación que tienen los miembros de la familia con sus propios cuerpos, la relación con la alimentación y todas estas cosillas, Ana. Fíjate que ahora que dices lo del valor del sacrificio, acabo de grabar un episodio para el podcast donde hablaba sobre cómo, hasta culturalmente, me atrevo a decir, pero se acentúa en algunas familias, de verdad existe el hábito de sufrir. O sea, ya es un hábito en cuanto a que es un discurso, es una forma de hablar, una forma de actuar, donde se ensalza el sufrimiento y esta cultura del mártir, ¿no? De, como tú dices, cómo yo me estoy sacrificando para que los otros. Bien interesante, ¿eh? Es súper, súper interesante. Te escucharé con mucha atención, Ana, porque es un tema para hablar largo y tendido.
Sí, cierto. Entonces, comunidad, ahora Gemma, bueno, nos acaba de dar estos como simplemente puntos para que les sirvan de reflexión en cuanto a su familia o si son colegas profesionales de la salud, como algunos factores que puedan notar y que vale la pena indagar porque, bueno, sabemos que contribuyen al origen de un trastorno alimenticio. Y, y un reto también cuando se trabaja con las familias, Gemma, es que no solamente pues participan en la causa o en la raíz del trastorno, sino en su evolución. Y de Hombre, hecho, muchas veces ni siquiera se dan cuenta cómo están participando del mantenimiento de esas conductas. así es, así es. Son parte absolutamente fundamental en la solución, Ana. Yo, bueno, hay algunos casos particulares en los que, bueno, pues por desgracia no se puede contar con la familia y hay que buscar otras formas, ¿no? De ayudar a la persona, que también las hay, y podemos buscar otras personas significativas para esa persona que puedan echar una mano, porque ya sabemos que salir de esto solo es muy, muy complicado, es mucho no fácil, porque no es fácil la recuperación, pero bueno, es mucho mejor afrontarla acompañado. Pero bueno, quitando estas excepciones, las que no se puede trabajar con la familia, creo que trabajar con la familia es absolutamente fundamental siempre que podamos. Uh -huh. Y tener en mente a la familia desde el momento en el que conocemos bueno, ya no desde que conocemos al paciente, desde que vamos a la sala de espera el primer día a recibirles, Ana, porque muchas veces las familias llegan a consulta con unos niveles de angustia y con unos niveles de impotencia y con un miedo atroz, porque es que sus familiares se pueden morir. Uh Es que -huh. estamos hablando de patologías tan graves que las familias vienen con muchísima angustia y a veces recibirles pues con una sonrisa, Ana, con un gesto cálido, con una mirada de esperanza, puede ser muy terapéutico en sí mismo, ¿eh? Así que sí, desde luego contamos con la familia desde el primer momento. Y es verdad que pueden ser parte de la solución, bueno, de hecho lo son, pero también sin darse cuenta, con la mejor intención del mundo, como hablábamos antes, Ana, pueden estar entrando en conductas o en dinámicas que mantienen el problema. Uh -huh. Para explicar esto, a mí me gusta mucho el modelo del Maudsley, que bueno, pues estudió las diferentes dinámicas relacionales que se podían dar dentro de una familia en la que hay alguien con trastorno alimentario y les puso como un animalito que caracterizaba cada uno de los estilos parentales, de manera que, bueno, pues es más cómodo de recordar y a las familias les suele gustar bastante porque se identifican rápido, ¿no? Uh Y luego -huh. es un modelo del que se acuerdan, incluso a veces están en casa y pues se dicen uno al otro, oye, que te estás poniendo un poco avestruz, pues tú te estás poniendo un poco medusa, ¿no? Y Uh entonces es -huh. una forma como cariñosa, ¿no? No juiciosa de hacerse notar el uno al otro que están entrando en una dinámica que no deberían. Si quieres te las cuento, Sí, sí, sí. ¿vale? Mira, pues una de ellas es la avestruz, ¿vale? La avestruz, la actitud de avestruz nos la encontramos cuando a veces los padres o los padres y las madres, las familias, bueno, minimizan un poco el problema o tienden a mirar para otro lado o pues eso, ¿no? Como que, bueno, no afrontan de frente la situación que está ocurriendo o el síntoma que ha manifestado su familiar enfermo en ese momento. Y volvemos a lo que decíamos siempre, ¿eh? Esto siempre a lo mejor puede venir desde el miedo a mirar, porque si miro me voy a dar de bruces con una realidad que me asusta y, y eso es muy complicado, o desde el no saber qué hacer y como no sé qué hacer, prefiero hacer como que esto no ha pasado, Uh ¿vale? -huh. Como te decía antes, bueno, es que nos podríamos extender un montón con cada una, pero siempre trasladar que tenemos que identificar qué estilos tienen los padres que tenemos sentados en consulta, pero siempre entendiendo que se han ido por un camino o por otro, por ciertas circunstancias que han hecho que sea así, nunca por querer hacer daño. Uh ¿Cuál -huh. es el problema de la actitud de avestruz? Pues que claro, mientras que no se pone encima de la mesa lo que está pasando, el tiempo pasa y la situación solo puede que empeorar. Uh -huh. Y en el peor de los casos, la persona que lo está sufriendo, que ya sabemos que siempre está ambivalente entre una parte de sí que se quiere curar y otra que no, pues la parte que sí se quiere curar puede pensar que a sus padres no les importa lo que les está pasando, ¿no? Porque parece Exacto. como que no está pasando. Y al Exacto. aumentar su malestar, aumenta el síntoma y ya tenemos el lío, Ana. Uh -huh. Uh -huh. Luego tenemos la actitud contraria, que también se puede dar, que es la actitud medusa. La actitud medusa
tiene que ver con sobre implicarse demasiado con la angustia de la persona que está sufriendo y llegarse a angustiar incluso más que la persona que tiene el trastorno alimentario. ¿Vale? Claro, un papá, una mamá, un progenitor, un cuidador que está muy desregulado no puede ser un buen cuidador, porque solo desde la propia regulación podemos ser un lugar seguro para las personas a las que acuden a nosotros para ser cuidadas, ¿no? Entonces, esta actitud les hace peores cuidadores, ¿no? Porque desde esa angustia no pueden cuidar bien, pero además a la persona con trastorno alimentario, al ver que su sufrimiento hace sufrir tanto a los demás, se siente muy culpable, muy avergonzada, entonces ese malestar y esa angustia le pueden llevar a refugiarse en el síntoma y tenemos otra vez el círculo vicioso en marcha. Así es, y lo que también es interesante es que en muchas familias, en la pareja, en los padres, a veces se da esta combinación, ¿no? Uno de ellos es avestruz, no quiero saber, lo minimizo, solamente una fase, etcétera, y otra parte, el otro padre o madre, está muy implicado. Entonces Así es. también ahí hay un gran conflicto porque también la persona está recibiendo dos mensajes distintos, dos experiencias distintas, los padres entre sí empiezan a tener conflicto por la manera en la que están afrontando el tema. Así es, Uh-huh. así es. Totalmente de acuerdo, Ana, así es. De hecho, es bastante frecuente que nos encontremos esto de actitudes polarizadas, ¿no? En los padres, que uno de los dos tira hacia una dirección y el otro en la contraria. Y claro, pues esto genera un montón de problemas, como has dicho tú, totalmente de acuerdo. Y luego tenemos otros dos. Uno de ellos es el canguro, ¿vale? Uh-huh. La mamá o el papá canguro pues sobreprotegen a la persona enferma y entonces, pues bueno, adecúan la vida familiar a la enfermedad, ¿no? Seguro que te suena esto típico de, bueno, nos han dicho en el centro que tiene que comer, pues yo qué sé, X, ¿no? Pero bueno, con tal de que coma, pues le hago esto poquito a la plancha y con tal de que coma algo, le pongo esto que mejor será, ¿no? Uh-huh. Como jugar al juego de la enfermedad para intentar evitar un momento de ansiedad o de malestar en la persona enferma. Uh-huh. Claro que al final esto se convierte en un mantenedor del problema, porque si todos juegan al juego de la enfermedad, pues claro, la enfermedad se siente muy cómoda y ahí que se instala, ¿no? En esa casa. Entonces, es verdad que esto funciona a corto plazo, puede ayudar a muy corto plazo a reducir la angustia de la persona que está pasando el trastorno alimentario, pero a medio y largo plazo es un mantenedor del problema, ¿no? Entonces tenemos que desactivar las actitudes estas canguro. Y luego pues tenemos el otro extremo también, que es el rinoceronte. El rinoceronte intenta que su familiar enfermo, que su hija o su hijo enfermo coman o eviten un atracón o paren un síntoma a base de, porque lo digo yo, Uh-huh. y golpe en la mesa, ¿no? Y bueno, utilizando la confrontación como herramienta. Y al final sabemos que cuando se utiliza la confrontación, lo que se tiende es a que la persona se encierra todavía más en el síntoma y encima se generan situaciones de crisis y de mucha angustia, discusiones muy complicadas para todos que aumentan el malestar y si aumenta el malestar, aumentan los síntomas y volvemos a entrar en otro círculo vicioso. Uh-huh. Te agradezco muchísimo, Gemma, por compartirnos esto. Creo que a nuestros escuchas les va a dar mucha claridad. Y también creo que cuando podemos identificar, eso también reduce la angustia de decir, ah, ok, o Así sea, es. esto que yo estoy viendo o esto que yo estoy viendo en mi familiar tiene un nombre, no somos los únicos, pasa en muchas familias y ahora que Exacto. lo puedo identificar, es ahora que lo puedo trabajar. Si yo me doy cuenta que soy rinoceronte porque tiendo a ser autoritario, a gritar, me desespero, ok, hay otras personas como yo, sola, es la manera en la que yo aprendí y es la manera en la que yo estoy expresando esta angustia que siento por mi familiar. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Y además, Ana, yo no sé si a ti te pasa, pero bueno, es verdad esto, ¿no? Que les tranquiliza un montón ver que si hay un modelo creado para esto es porque le pasa a todas las familias, con lo cual no soy yo el que lo estoy haciendo mal, es una cosa normal y lo hacemos así porque nadie nos ha enseñado a hacerlo de otra manera, ¿no? Y les valida mucho y les calma mucho. Pero también es cierto que al final tenemos que explicarles que son reacciones absolutamente lógicas y trabajables en las que incluso los profesionales podemos caer. A veces nosotros también podemos caer por un momento, luego nos regulamos y volvemos a ser Delfín y San Bernardo, que luego te contaré que son las Uh-huh. actitudes. Pero nos puede pasar a veces también cuando hemos trabajado con alguien, pues el miedo a un determinado alimento en
muchas sesiones y llega a una sesión y nos vuelve a decir que no fue capaz de comérselo porque sintió miedo, nos puede pasar por la cabeza el otra vez estamos aquí y ponernos un poco rinocerontes, ¿no? Pero entonces nos regulamos y decimos, espérate, que es que no lo hace porque quiere, hay un miedo, vamos a ver qué ha pasado, cuál ha sido la resistencia, la dificultad, ¿no? Pero por segundos, pues a veces también nos puede pasar esta reacción absolutamente humana, rinoceronte, medusa, avestruz o... Canguro, ¿no? Y llevarnos la preocupación de nuestro paciente y cómo lo puedo ayudar. Y angustiarnos con su angustia. Entonces, explicarle a los padres que son reacciones absolutamente normales que hasta los profesionales pasamos a veces y que estamos aquí precisamente para enseñarles a regularlas. Yo siempre tengo en el despacho un delfín y un San Bernardo de peluche precisamente por eso, ¿no? Porque bueno, yo paso muchas horas al día con pacientes con trastornos de alimentación y me gusta recordarme que tengo que ser el mejor San Bernardo que pueda ser y el mejor delfín que pueda ser, porque es fácil que nos vayamos en algún momentito a otras actitudes que son mantenedoras y que no son de ayuda, ¿no? Gracias por eso, Gemma, porque a nosotras que somos profesionales de la salud, creo que es muy importante, obviamente, siempre autoobservarnos y ser autocompasivos. Y saber que estos patrones de comportamiento y estas dinámicas también están en nosotros. Nosotros también tenemos una historia y decir, así como se lo estamos enseñando a los familiares, reconocer, como tú has dicho, hijo, como que estoy entrando a ser rinoceronte o estoy un poco medusa y saber que es normal por estar en contacto con el sufrimiento de otra persona y volvernos a regular. Claro. Platícanos entonces del delfín y el San Bernardo. Pues mira, el San Bernardo representa esa actitud necesaria a nivel emocional que tiene que ver con la calma, la calidez, la compasión. Claro, imagínate, Ana, una catástrofe en la nieve, ¿no? Un accidente de nieve. Imagínate si enviaran a rescatar a los heridos a un chihuahua, por ejemplo. Pegando saltitos, chillando, gritando, ¿no? Todo alterado. Creo que no sería de mucha ayuda, ¿no? En absoluto. ¿Por qué no eligieron un chihuahua para ayudar en las catástrofes en la nieve? Pues probablemente porque la actitud de un chihuahua pues no es la adecuada para un rescatador, ¿no? ¿Por qué enviaban en los rescates en la nieve a los San Bernardos? Pues visualizan San Bernardo, ¿no? Si tú estás en un momento en el que, pues eso, ¿no? Has tenido un accidente, estás esperando que llegue la ayuda, llega un San Bernardo con su actitud así como muy tranquila, muy cálida, ¿no? Muy pachón, muy cercano, esa actitud, ¿no? De acudir a un rescate con esa calma, ¿no? Y esa calidez. Sí, pues yo pienso en un San Bernardo y me dan ganas de abrazarlo. ¿Verdad? De abrazarlo y te da seguridad, ¿no? Como que te quieres quedar ahí. Uh-huh. Pues esa es la idea, ¿no? Entonces, la actitud San Bernardo es precisamente esa, poder estar al lado de nuestro familiar enfermo en los momentos de crisis con una postura calmada, compasiva y cálida, que no es nada fácil, pero se puede conseguir. Uh-huh. Emociones. Y a nivel de directividad, de dirección, tenemos el delfín, ¿vale? Un delfín que también a veces se utilizan para rescates marítimos, como veis son animales que se han utilizado en algunas ocasiones para rescates, pues un delfín no te empuja, no te lleva, sino que te guía, ¿no? Te va marcando la dirección correcta para que tú puedas hacer el camino y llegar a la orilla, ¿no? Como que te acompaña, en algún momento te puede dejar que te apoyes en él, en otros momentos te acompaña por delante, por detrás, por el lado, te marca el camino, pues un poquito eso, ¿no? Los familiares tienen que ayudar a delimitar cuáles son los límites de lo que se puede, lo que no se puede, lo que le sienta bien a la persona, lo que no le sienta bien, lo que el equipo ha marcado. Es como, pues eso, marcar el camino, pero ni andar el camino por su hijo o por su hija, ni empujarles en el camino, ni tirar de ellos, ¿no? En demasía, porque a veces nos encontramos esto, que los familiares parece como que quieren ellos hacer el tratamiento por sus hijos uh-huh. con la intención de ayudar y al final se agotan y se frustran, porque al final los que tienen que caminar son los hijos, no ellos. Y algo que me gusta del delfín es que está firmemente guiando y acompañando y con una actitud con energía, alegre. Muchas cuando vemos a los delfines parece que sonríen.
Así es, así Entonces, es. que es opuesto a una actitud de aquí estoy, pero estoy tenso o estoy enojado o estoy impositivo. Te acompaño de manera firme. Estos son los límites, como tú acabas de decir, pero con una actitud como de alegría, de esta parte como de un liderazgo. Claro, no estoy enfadado porque te toca marcar los límites, Uh-huh, ¿no? uh-huh. No me enfado, entonces estaría jugando un poco a delfín rinoceronte, sino que es verdad, te acompaño y vamos a hacer el camino de la forma más amena posible, juntos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Me encanta muchísimo el modelo Motley, gracias por explicarlo tan claro, Gemma, porque como tú dices, creo que es muy compasivo, es muy amable, es muy sencillo de entender. Quiero también decir aquí en México todavía se usa mucho que las familias estén compuestas no solo por papás e hijos, sino muchas veces hay abuelos viviendo en la familia, hay alguna tía, tío, hay bonche de hermanos. Entonces, que sepan que todos participan. A veces, quien es tal vez avestruz es el padre, pero puede haber una muy buena delfina en la abuela. Entonces, Sí, echar mano e incluir a todos. así es, así es. Bueno, y entonces, bueno, mucho de lo que se hace en el tratamiento, pues es hacer evidente estas como características de cada quien y dar las herramientas para poder convertirnos en delfines, en San Bernardo, saber cuándo nos estamos saliendo de ahí. Como decíamos, creo que estoy un poquito rinoceronte, cómo me regreso a un San Bernardo. Entonces, es un trabajo bien bonito y que decíamos, ayuda a las familias más allá del tema del trastorno alimenticio. Es algo que les va a quedar para siempre. Así es. Y bueno, además de trabajar con este modelo, ¿qué otras cosas ayudan a la familia o cómo la familia también podría ayudar en el tratamiento? A ver, Ana, mi modelo de terapia familiar en el que yo me formé es el modelo fásico, ¿vale? Y es el que sigo para trabajar con mis familias porque, bueno, me parece que es muy útil y además va muy en la línea del modelo de terapia centrada en la familia Uh-huh. y también del modelo de terapia familiar basado en las emociones, en el que está implicado Leslie Greenberg, que es un autor que admiro muchísimo en lo que respecta a emociones. Te cuento cómo trabajo desde el modelo fásico y luego te lo enlazo con los otros dos, ¿vale? El Uh-huh. modelo fásico lo que plantea es que en una primera fase trabajamos con la familia en lo que respecta a la resolución del síntoma, ¿vale? Les ayudamos a manejarse con lo que han traído a consulta, que en este caso es el trastorno alimentario. En la segunda fase trabajamos lo que se llama extensión, es decir, trabajamos con la familia otras dinámicas no directamente relacionadas con el síntoma, pero sí disfuncionales o que les generan sufrimiento que necesitan trabajar. Como un poco abordaríamos todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Los espacios propios de autonomía, la comunicación, la expresión de emociones, la autonomía, etcétera, etcétera. El paso a la adolescencia, todo eso que hemos hablado. Y Uh-huh. luego hay una tercera fase que algunas familias pasan y otras no, en función de la necesidad, que es la fase de intimidad, que es cuando se termina un poco la parte de terapia familiar y se hace un trabajo con la pareja de padres si es que es necesario, ¿no? Porque a veces también hace falta reforzar esa parte porque al final son los capitanes del barco. Claro. Entonces, con este modelo lo podemos aplicar a trastornos alimentarios, exactamente, ¿no? Como decía, en la primera fase ayudamos a la familia en la parte más relacionada con la sintomatología, les damos psicoeducación, pautas para manejarse con el síntoma, les explicamos o les ayudamos, les acompañamos a que puedan ser el mejor San Bernardo y el mejor delfín. Eh, y bueno, pues una vez que el síntoma está un poquito mejor y más estabilizado, ya podemos entrar a trabajar otros aspectos relacionales que no están tan directamente relacionados con el síntoma, pero sí que son importantes. Y hacemos una fase de trabajo más extensivo con la familia. Incluimos, como decías, a todos los significativos, hermanos, abuelos si hay también. Depende si viven o no viven en casa, pero bueno, podemos quitarles algunas sesiones o incluso a todas si son un miembro de la familia importante. Uh-huh. Y nada, y en una tercera fase, pues lo que te decía, si es necesario, se trabaja con los papás a nivel más individual con ellos. Y luego tenemos el modelo de terapia centrado en la familia, Ana, en el que, bueno, pues la propuesta es un poco esto. En una primera fase que respondería, yo en mi cabeza, la primera fase del modelo que te he explicado, la fase de resolución, Uh-huh. sería la fase 1 y 2 del modelo de terapia basado en la familia, ¿no? Lo Ok. que
plantean es que en una primera fase los padres se hagan cargo de la alimentación de los hijos, el equipo pauta cuál es la alimentación que deben seguir y cuáles son las normas a seguir en casa con lo que respecta a la alimentación y a los síntomas, y los papás pues son los encargados de llevarlo a cabo, ¿no? Como que ellos cogen al 100% las riendas porque se entiende que la persona enferma no está capacitada para cuidarse como necesita en ese momento, ¿no? Ujú. En una segunda fase se va cediendo progresivamente el control a los hijos, ¿no? Y ya poquito a poquito se van dejando algunas responsabilidades con respecto a la alimentación, la compra, la preparación de la comida, los tiempos de reposo, se pueden ir pautando ya retirarlos y viendo cómo reacciona la persona. Es decir, que progresivamente se vayan retirando los terapeutas y los papás vayan retirando la supervisión del síntoma y el adolescente o la persona enferma sea progresivamente más capaz de asumir las riendas de su propio autocuidado. Por eso te decía que esta primera y segunda fase en mi cabeza pertenecen a la fase de resolución que hablaba antes, y Ujú. luego la tercera fase del modelo centrado en la familia, pues entonces se trabaja para que el adolescente pueda empezar a desarrollar esa identidad adolescente saludable, y ahí ya pues se tienen que trabajar pues eso, ¿no? Ayuda a acompañar a la familia en la transición al momento de ciclo vital de la adolescencia y trabajar otros aspectos necesarios para que esto ocurra, que sería la fase de extensión que se ha nombrado antes, ¿no? ¿Ves? Como te Ujú. digo, para mí son súper coincidentes y bueno, y son los dos modelos con los que trabajo principalmente, junto con el otro que te nombraba, el de la terapia familiar centrada en la emoción. A ver, platícanos de ese un poquito más. Pues mira, también esto es absolutamente coincidente con el modelo centrado en la familia, Ana, porque también estructura en 3 fases muy similares a las que te he contado antes, pero más centradas en la regulación emocional, que como sabemos está en la base de los trastornos alimentarios, ¿no? Ujú, ujú. Uno de los otros factores comunes a todos los trastornos alimentarios son las dificultades con la gestión de las emociones, según el modelo transdiagnóstico, así que es fundamental abordar la regulación emocional. En la primera fase, a la vez que estamos dejando el peso, ¿no?, del cuidado alimentario en los padres, pues en este caso también dejamos el peso del cuidado emocional en los padres y se hace paralelamente a toda la parte de pautas alimentarias un entrenamiento con los padres para que sepan entender las emociones de sus hijos, saber leer detrás de lo que muestran, saber conectar con sus emociones primarias, saber qué necesitan, cómo regularles, ¿no? Es como el terapeuta entrena a los padres para que los padres puedan ser el mejor regulador posible para sus hijos, Mm, porque aprendemos a regularnos en función de cómo nos regulan. claro. Entonces, la idea es que el adolescente vaya interiorizando esos patrones de regulación para que progresivamente pueda hacerlo por sí mismo, lo que sus padres y sus terapeutas están haciendo por él en ese momento, ¿no? En una segunda fase que coincide con esta de autonomía alimentaria que hablábamos antes, pues viene una parte más de autonomía emocional, ¿no? Que poquito a poquito los papás se puedan ir retirando y que el adolescente sea cada vez más independiente y más autónomo a la hora de regular sus propias emociones, ¿no? Ujú. Y también se trabaja mucho la empatía para crear un clima suficientemente acogedor para que pues ya progresivamente en final de la fase 2 o la fase 3, que también correspondería con la fase de extensión que hablaba antes, el adolescente pueda permitirse expresar con su familia aquellos conflictos emocionales que no ha sentido que podía expresar en otro momento porque iban a ser rechazados o porque iban a ser desconfirmados o porque anticipaba que iba a suponer mucho sufrimiento en sus padres y quería protegerles, ¿no? Es como preparar a los padres también para que puedan escuchar todos aquellos conflictos emocionales del hijo que no había podido expresar y prepararles también, entrenarles para que puedan recoger todo eso sin ponerse a la defensiva, sin poner excusas, simplemente, pues eso, ¿no? Aceptando, validando y en el caso de que sea necesario, pues pudiendo pedir perdón. Claro, o Para sin estar- sentir una tremenda culpa, porque muchas Así es, veces así lo que es, se revela son experiencias traumáticas profundas, quizá un abuso sexual, ¿no? así es. Ujú. Que el hijo había estado ocultando o alguna Ujú. experiencia de otra naturaleza, mucha violencia física, etcétera. Entonces, lo que estoy Claro, escuchando es muy o a veces, lindo. o a Ujú. veces también situaciones dolorosas que se ha vivido en la familia que el hijo no se haya permitido expresar. A lo mejor la mamá
me invento, pues ha tenido un proceso depresivo muy largo y el hijo ha sentido que perdía a su madre y ha sentido que tenía que hacer de papá o de mamá Claro. y ha tenido que parentalizarse y eso le ha generado mucho sufrimiento. Y poder hablar de ese dolor, como tú decías, a esa mamá que ha estado deprimida o a ese papá que no ha podido apoyar suficientemente bien a mamá de manera que el hijo ha tenido o la hija ha tenido que cubrir ese hueco, que puedan escuchar todo eso sin sentir unos sentimientos de culpa desbordantes, desde la validación, la aceptación y poder iniciar un proceso de sanación de esa herida y un proceso de perdón desde el acogimiento emocional. Y lo que me encanta de estos procesos que te agradezco que nos hayas compartido es que son muy amables en el sentido que van llevando a la familia de la mano. Así es. Y creo que eso es algo muy lindo en el que también las familias se pueden sentir apoyadas, porque como platicamos en un inicio, es cierto, Gemma, yo también lo he visto, o sea, cuando están en la sala de espera, ves la angustia, ves el miedo, ves la vergüenza de estar ahí. Entonces, poder decir, a ver, hay este proceso y lo vamos a ir haciendo con calma y a su ritmo y lo vamos a ir viviendo un paso a la vez, es precioso y creo que el abordaje familiar, sistémico, a mí me encanta porque al final lo que hace es fortalecer la resiliencia y es poder convertir esta situación de tanto reto como tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria como una oportunidad para que crezcan todos. Así es, así es. Querida Gemma, pues por favor, compártenos tus datos de contacto para que la comunidad sepa dónde encontrarte y háblanos también de tus servicios, porque yo sé que tú tanto atiendes a público en general, familias, personas que estén atravesando por un reto con la alimentación, pero también ofreces apoyo para los colegas psicólogos, psicoterapeutas. Cuéntanos. Así es, Ana. Mira, pues por un lado yo tengo consulta propia y ahí pues atiendo tanto a terapia individual como familiar. Mis datos de contacto, pues en Twitter, tanto en Twitter como en Instagram me pueden encontrar como @gemapsico, gemapsico, y bueno, y ahí me pueden encontrar y tienen todos mis datos de contacto. Y luego además también acabo de empezar un proyecto que me ilusiona enormemente con una compañera y amiga que se llama Paula Cabal, que se llama Un lugar seguro. Y este proyecto tiene 3 pilares fundamentales. Bueno, Un lugar seguro es un espacio de cuidado para terapeutas, para psicólogos y lo que queremos es cuidar de otros psicólogos desde 3 pilares fundamentales: la formación, la supervisión y la psicoterapia personal. Así que ofrecemos esos tres servicios, tanto supervisión como formaciones, que organizaremos, pues queremos hacer como un par al año, como terapia personal para terapeutas, Ana. Y estamos encantadas y súper ilusionadas con el proyecto de Un lugar seguro también. Ya veré cómo le hacemos para que se vengan aquí a México a dar alguna de sus formaciones. Sería maravilloso. Nos podemos autocuidar en una playa mexicana. Bueno, además ya te lo he dicho alguna vez que otra, Ana, cuando hemos hablado, que yo adoro México y además tengo amigas mexicanas también, de un tiempo que viví en Canadá y coincidí con amigas mexicanas a las que adoro y bueno, pues feliz, ojalá. Ya está. Y la verdad que las felicito mucho porque siento que hace mucha falta que existan este tipo de espacios para nosotros, para los psicólogos y los psicoterapeutas. Comunidad, acuérdense que van a encontrar en las notas del episodio todos los datos de contacto de Gemma y también de Un lugar seguro. Y bueno, querida, pues no te puedes ir de aquí sin responder las preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Pues mira, Ana, en este momento lo tengo tan claro. Estamos viviendo una situación excepcional de confinamiento y de pandemia y de lo que más tiene hambre en mi vida ahora mismo es de poder abrazar a los míos. No sé cuándo puedo volver a abrazar a mis padres porque los dos son población de riesgo y aunque nos desconfinen, pues no sé muy bien, ¿no? Tendré que mantener la distancia de seguridad con ellos y bueno, nada me alimentaría más en este momento que poderles dar ese abrazo que ansío desde hace ya más de un mes y que será súper especial seguro cuando llegue. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Pues mira, enlazado con lo de antes, pues el amor de los míos. Yo soy una persona súper familiar y muy social y me alimenta mucho el amor, Ana, y los vínculos con la gente que quiero.
Bueno, ahora mismo tengo un bebé de 8 meses, entonces, claro, otra cosa que me alimenta muchísimo es, bueno, pues la risa de mi bebé y bueno, pues sus abracitos y pasar tiempo con ella. Y luego también me nutre mucho pasar tiempo conmigo. Bueno, a veces tenemos más disponibilidad, otras menos, pero en la medida de lo posible siempre intento buscar mis huequitos para mí, para estar conmigo, escucharme mucho, intentar atender mucho lo que necesito. Yo, el tema del autocuidado es algo que llevo por bandera en consulta. Como ya te contaba antes, he creado un proyecto que se basa sobre todo en el tema del cuidado y el autocuidado, y creo que es absolutamente fundamental, ya no como terapeuta, sino como seres humanos. Así que el autocuidado me nutre un montón también. Pues querida Gemma, muchísimas gracias por compartir tan generosamente con nosotros hoy. Gracias a ti por invitarme, Ana. Un abrazo, comunidad, y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.